Gloria a Dios, hermanos, pues vamos a comenzar con un canto y dejamos el lugar al hermano Julio. Amén. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Amén. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración e iniciamos la clase. Señor, Padre bendito, No te escuchas, hermano. incomparable, bendito Señor, tú eres grande y misericordioso. Hasta aquí, ven, Señor, tú nos has ayudado, nos has dado de tu gracia, has cuidado de nosotros. Tú piensas en cada uno de nosotros, Señor, porque tú no quieres que ninguno de tus hijos se pierda, ven, Señor. Y también aquellos que nos reunimos en tu nombre, bendito Padre, nos reunimos con un firme propósito y con un solo propósito, de conocerte más a ti, conocer más tu palabra, de que fomentemos una relación, bendito Señor, en la cual sabemos, bendito Padre, que en ese crecimiento de tu palabra también encontraremos mayor gozo, mayor felicidad, pero también, bendito Señor, sabemos que eso también nos hace maduros y también en el día de la prueba, en el día de la angustia, Señor, ahí es donde tenemos nosotros que aprender todo aquello que en algún momento estamos conociendo de ti, bendito Señor. Cuídanos, protégenos, como hasta el día de hoy, bendito Señor, nos has dado entendimiento, sabiduría. Has cuidado, bendito Señor, de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro amigo, bendito Señor, aún también del enemigo, bendito Padre, aún aquella persona que, bendito Señor, probablemente no nos caiga bien, pero sabemos, bendito Padre, que en tu nombre tenemos que seguir orando por aquellas personas. Sabemos que has cuidado de nuestra familia, de nuestros hijos, aún, bendito Señor, de nuestros negocios, de nuestro trabajo, y si tenemos ganado, bendito Señor, si tenemos algo que tú nos hayas dado, bendito Padre, tú tienes cuidado de ello. Síguelos bendiciendo. Bendice a mis hermanos que están conectados, a los que se han de conectar o a los que solamente han de escuchar esta palabra, bendito Señor. Es una palabra en la cual, bendito Señor, escuchemos atentos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir para que seamos hacedores de tu palabra. Que escuchemos atentos, bendito Señor, porque sabemos que día con día su afán lo trae el día corriente, pero también sabemos que trae la paz que solamente tú das, bendito Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, por esta disponibilidad de su tiempo, bendito Señor. Bendícelos y también hazlos crecer y madurar en tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, y también hemos puesto las actividades en casa de oración con todos los pequeños, bendito Señor. Que esa palabra, esa semilla, quede en sus corazoncitos, bendito Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, y que sigan siendo bendecidos, bendito Señor, por el resto de esta semana, pero también por el resto de sus días. Aquellos que son pequeñitos y que sin maldad, bendito Señor, absorban ese conocimiento y palabra y que se les quede grabado en sus corazoncitos. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre que sobre todo nombre, sabemos que tú tienes el cuidado de, el cuidado de cada uno de nosotros. Te lo hemos pedido en el nombre que sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén.
Bueno, hermanos, pues rápidamente, esta es la primera clase de la sesión que tenemos. Es la primera clase de la sesión que tenemos. Y pues rápidamente vamos a mirar las clases. Las clases. Si se dieron cuenta, hermanos, hay hay varias clases a partir, creo que de la sexta, que vienen, que son 2 semanas. A ver si la hermana Di nos los puede proyectar. Y pues bueno, ahorita es momento vamos a tomarnos unos cuantos minutitos por si existe dudas, preguntas de cómo lo vamos a estar llevando a cabo. Pues bueno, esta es la tabla, hermanos. Este, ahí se empieza a ver mejor. La clase uno que es el día de hoy, y las siguientes hasta... Ay, hermana, creo que por ahí... bueno, ya entendí. Ok, en la clase 5 que es ocultismo, todas de la clase uno a la 5 es una sola semana. Y de ahí empezamos, hermanos. 6, 7, fiestas judías, 8, 9. Bueno, ahí se está moviendo, ya me quedo muy pixeleado. 8, 9, familia, 10, corrientes religiosas, 10 y 11. Después viene, ya le hizo más grande. Ok, 10 y 11 viene corrientes religiosas. Y después viene 12, 13 y 14 tabernáculo. Que ahí, hermanos, tenemos que estudiar mucho y inclusive hasta meternos en ayuno y oración. Y 15 y 16 habla de los evangelios. Entonces, pues bueno, esta es la clase, hermanos. Nuevamente, nadie va a dar la clase. Todos tenemos que pedirle discernimiento, orar, ayunar, buscar, ¿no? Principalmente, quizá los de abajo que dicen evangelios, y es buscar más información al respecto. Pero sabemos que Dios nos va a ayudar a llevar a cabo estas clases. Hago la pregunta, ¿hay alguna duda de estas clases? ¿De cómo se van a llevar? Reitero, si ahorita hay dudas, de una vez las disipamos, ¿no? Bueno, pues Yo, entonces, adelante, ¿alguien quería hablar? bueno, yo no tengo duda porque creo que lo que yo entendí es así, pero bueno, igual y entendimos cosas diferentes. Lo que yo tengo en mi cabecita es que cada quien, como en la unidad anterior, vamos a estudiar, por ejemplo, fiestas judías, ¿no? 5 y 6. Yo saco todas las fiestas judías y por decir, si empezó Fan y dio Pascua, y yo dije, bueno, yo también estudié Pascua, pero tengo también, no sé, la de las Ok, primicias. Y así, ¿no? Y entonces ya vamos como todos complementando. es correcto. Sí, sí, Ok. sí, exacto. O sea, todos debemos de entender, escudriñar, buscar del tema, y vamos complementando. Y finalmente hay muchos temas extensos, digo, las fiestas judías, puede encontrar mucha literatura fuera de la Biblia y mucha dentro de la Biblia. Entonces, y no es solamente el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento hablan de las fiestas judías. Entonces son referencias, y ese es el discernimiento que vamos a tener. ¿Qué significa? ¿Para qué son? Que Dios nos hable, ¿no? Porque finalmente sabemos que en la iglesia neotestamentaria también se regían por esas fiestas, y máxime porque pues eran judíos. Entonces, con el tiempo, pues bueno, se fueron para la iglesia cristiana, o la nueva iglesia, se fueron eliminando, pero para los judíos siguen vigentes al día de hoy. Entonces, ese es otro punto. Y hoy en día, ¿cómo lo celebran? Digo, un poco para tener un breviario cultural, ¿no? Pero sí, efectivamente así es. Bueno, ¿alguna pregunta, duda adicional? Eh, Adelante. yo, lo que pasa es que soy muy imaginativo. Entonces, cuando se preguntaba en relación a qué temas se proponían, yo decía, si lo propongo, pues me imagino que lo expongo, ¿no? Porque no coincido de que, pues ahí está uno y ahí se lo echa, ¿no?
y creí que era fase nueva, dinámica nueva. La verdad es que todo esto fue en mi cabecita y por eso tenía yo la confusión, pero sí, sí quedó ya aclarado. Sí, todos vamos a de ese tema a buscar. Por ende, hay algunos temas pues más con mayor tiempo, ¿no? 2 o 3 semanas, porque se requiere de más información que la propia Biblia trae. Por ejemplo, el ocultismo en algún momento lo vimos y fueron como 3 o 4 sesiones presenciales ahí en ahí en Morada de Paz. Entonces, pero bueno, gloria a Dios, hermanos, creo que estamos inmersos y alineados en esto. Si ya no hay más preguntas, pues bueno, entonces iniciamos con la primera, Yo que... nada más, Ah, digo, no pregunta, pero decirles a los hermanos que si van a querer proyectar pantalla y eso, no pasa nada, porque aquí ya le estuve picando y ahí dice que si quieren, compartir pantalla los participantes, pues lo pueden hacer. Entonces, no va a haber problema, me voy a meter antes de cada sesión para que activar activa. ¿cómo se dice? Esa opción, ¿no? Sí, qué bueno que lo tocó la hermana, y eso es muy importante porque en algunos iban a tener, por ejemplo, viene uno de mapas bíblicos, entonces ese sí o sí tenemos que proyectar lo que nosotros busquemos, encontremos, precisamente para hacer la analogía. ¿Qué podemos decir de esos mapas bíblicos? Pues bueno, en algún momento podemos platicar si existió o no existió, hoy en día qué es, a lo mejor se perdió esa región en el sentido del nombre, en fin, entonces ahí sí, el tabernáculo, ese sí o sí, hermanos, tenemos que proyectar algo. ¿Para qué? Para que sea entendible, porque finalmente son simbolismos o imágenes que nos adentramos. Digo, ahí pues creo que nada más estuvo la hermana Mari cuando precisamente vimos el tabernáculo y se hizo el tabernáculo y usted lo vio en Morada de Paz, ¿no? Y cada uno de ellos, créanos que hubo gente que no asistió al curso y que nos ayudó y pues bueno, venía bien ejemplificado versus la Biblia y pues bueno, gloria a Dios por los hermanos. Entonces, no quiero decir que hagamos uno, quizá en algún futuro, pero vamos, el tema es mostrar, ilustrar y que nos quede más claro pues todo lo que es el tema de el tabernáculo. No lo vamos a acabar, pero pues, al menos que los nuevos o los que alguna vez pasamos pues recordemos ese tema. Entonces sí, sí es bien importante que usted en un PowerPoint, creo que esa es la paquetería que podemos utilizar o en donde usted quiera y ahí lo podemos proyectar para que sea más entendible la explicación. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta más o algún comentario? Adelante, si no, pues iniciamos con la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? No, solo confirmar que el audio está muy bajo. Los demás se oyen bien. Sí, yo también, oigo el tuyo, Julio, súper bajito. De hecho, al principio por eso abrí el micrófono de que no te escuchabas. Y cuando hablas, le tuve que subir todo a mi compu. Pero, por ejemplo, ahorita habló Jorge y le bajé, porque sí, sí se oye muy bajo. A ver, denme un segundito. Ahí me dicen si ahorita se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. No, sigue bajo. Yo me Ahí, imagino que es, no, ¿no? Sigue configuración siendo. de audio en la Ok. palomita. Bueno, si quieren, iniciamos y ahorita voy componiendo esto. Adelante, hermanos. Ok, bueno, voy a empezar porque creo que voy largo. Eh, este tema lo propuse porque creo que es uno de los temas principales en los que los cristianos jóvenes fallamos, en el que cuando todavía tomamos leche y nos sentimos emocionados, fallamos. Y aún hay quienes ya comen alimento sólido y aún no tienen su identidad. Eh,
Entiendo que para que el Espíritu de Dios habite en nosotros se requieren de varias cosas. La primera, pues la oración, el ayuno, porque sensibiliza esta comunicación y entonces nos permite abrir un canal más certero, ¿no? No estamos en nuestro propio pensamiento, no estamos en nuestras propias deducciones. El siguiente, la alabanza y la adoración, es otra parte también que ayuda a que el Espíritu habite en nosotros, y la obediencia. Entonces, la obediencia siempre nos va a permitir estar dentro de lo que le agrada al Señor. Aquí lo importante es lo que le agrada, no es lo bueno y lo malo, sino creo yo que es lo que a Él agrada. Y precisamente todo esto se logra por medio de la identidad. Yo quiero que me ayuden todos ustedes con el dedo listo ahí en su micrófono. Voy a hacer una pregunta, no es retórica, es para cada uno de ustedes. ¿Cómo se identifican? ¿Como hombre, como mujer o como quimera? Aquí los tengo en orden y yo le preguntaría a Adri, ¿cómo te identificas? ¿Como hombre, como mujer o como quimera? Como mujer. Como mujer, gracias. Julio está ocupado. Hermana Liz, Como mujer. mujer. Viri, Mujer. como mujer. Julio, A ver, se escucha como hombre. fuerte y claro, sí, gracias. Hermana Mari, hermana Como Mari, mujer, mil gracias. como Y yo les voy a decir que yo me identifico en este ejercicio, en esta clase, como una quimera, ¿verdad? Entonces, no soy hombre, no soy mujer, soy alguien que tiene ideas, ideologías y me voy a comportar diferente a como lo tengo, lo que represento, ¿no? Entonces, pues empiezo a ser amanerado, empiezo a ser, a comportarme como un niño de 8 años, de repente como un anciano, irritable, cansado, y quien me ve va a decir, oye, ¿este qué es, no? Es extraño, esta persona se asume como hombre porque pues no deja de hablar como un hombre, pero se comporta de maneras muy extrañas, a pesar de que es alguien estudiado, ¿no? Es alguien, un segundo, es alguien que tiene el conocimiento y la información disponible, no es un ignorante, y aún así tiene comportamientos muy extraños. Pues creo yo que todo esto se debe a la identidad. Eh, el no reconocernos, eso creo que es el problema, no alcanzamos a dimensionar que nosotros pues hemos sido insertados en la vida. Es decir, como lo establece Romanos 11:24, no quería llegar aquí, pero pues ya salté el primero. Romanos 11:24 nos dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Aquí se nos dice a ambas partes, a los judíos y a los que no somos judíos, a los que no somos del pueblo judío, que ambos estamos siendo considerados dentro de este linaje. Y es algo que no podemos dimensionar, ¿no? Nosotros nos seguimos identificando como Flores, como Hernández, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como parte del linaje de nuestra familia, pero no como linaje de Jesucristo. Entonces, la pérdida de identidad provoca que las personas fluctúen. Sí, se congregan, sí alaban, sí leen la palabra, pero de repente tienen actitudes que no concuerdan con las enseñanzas que están en el Evangelio. ¿Qué es lo que nos dejó nuestro Señor? ¿Por qué lo digo? Nosotros podríamos pensar que debemos comportarnos como Abraham, o como Moisés, o como Noé, o como Ezequiel. Bueno, no, como el rey David.
realmente no debemos comportarnos como ninguno de ellos. Creo que el hecho de que ellos estén en la palabra básicamente es una ayuda para nosotros conocer situaciones que han pasado y cómo ha sido la interacción con Dios, Dios Padre, y cuáles son las respuestas. Mas, sin embargo, cuando nuestro Señor Jesús se hace carne, ahí, a partir de ahí en el Evangelio, que esta es la parte por la cual propuse el otro tema, es donde nosotros debemos sujetar toda nuestra conducta, nuestro aprendizaje y efectivamente ser discípulos de Jesús, no ser alumnos, porque hay una diferencia muy grande. Entonces, comulgando con sus enseñanzas, debemos empezar a practicarlas, pero de acuerdo al Evangelio. Entonces, todo lo demás son referencias. Aquí lo importante es que nuestra figura central, pues es nuestro Señor Jesucristo. Una, un, un versículo que a mí me encanta, me fascina desde el primer día que lo escuché, es Job 33:4. Nos dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto me parece increíble, o sea, realmente me parece increíble porque todas las maravillas de Dios entendemos que deben ser obras de un ser supremo, ¿no? De alguien con una sabiduría, de alguien con una sensibilidad, básicamente con ciencia, ¿no? Ciencia 100%, todo se desarrolla en base a la ciencia que los hombres investigamos. Y el hecho de que Él se tomara el tiempo, el hecho de que Él nos imaginara y por medio de nuestras madres, de las mujeres, Él nos diera la vida, que su soplo nos diera vida, a mí me parece increíble, ¿no? Así como ha creado el Monte Everest y es una obra de la naturaleza impresionante, pues así también cada uno de nosotros eh, fuimos diseñados y creados específicamente por Él. Y aquí viene una relación en el ADN, ¿no? Voy a decir el ADN, que hablamos del código que nos identifica a cada uno de nosotros. ¿De dónde viene este código? Pues del padre y de la madre, ¿no? Entonces tenemos los ojos del papá, las orejas de la mamá, la cabeza del papá, las manos de la mamá, y este código genético se une en nosotros. Espiritualmente nosotros tenemos el código del Padre. Eh, Aquí en Isaías 51:1-3, Isaías 51:1-3, ay, perdón, me equivoqué. Romanos 11:24, ay, ando perdido. Perdón, es Proverbios 8:22-31. Perdónenme, ya los llevé de cabo a rabo. Proverbios 8:22-31. Dice, Dios fue quien me creó, me formó desde el principio. Desde antes de crear el mundo, aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares, cuando puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar, cuando les ordenó a las aguas no salirse de sus límites. Cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba ahí a su lado, como su consejera. Mi dicha de todos los días era siempre gozar de su presencia. El mundo creado por Dios me llenaba de alegría. La humanidad creada por Dios me llenaba de felicidad. El código genético del que hablo es alguien o algo, que en este caso es la sabiduría, eh, es lo que heredamos en nuestro código. Esto viene de Dios. Los animales no lo tienen. Podrán tener instinto y ese instinto se desarrolla y son autónomos, pero definitivamente no tenemos esa sabiduría que es lo que nos define a los seres humanos, y esto viene del Padre. Por eso yo mencionaba la creación de todo, ¿no? Esto es ciencia, no es magia como a veces la gente lo llega a imaginar, como una varita mágica y órale, se hacen los cielos, ¿no? Pues los cielos se hacen y se hacen
con un código que les permite soportar las aguas, los rayos, los truenos, el día, la noche. Hay ciencia completamente ahí. Y no me largo más. Esta es la primera parte, perdón. Gracias, hermano. ¿Alguien quiere participar? ¿Ya se escucha mejor? ¿Ya? Ok. Bien. ¿Alguien quiere participar, decir algo? Y que el hermano Jorge ya nos dijo todo. Falta más. Adelante. Amén. Bueno, estamos hablando de la identidad, igualdad y semejanza y similares. ¿Cuál debe de ser nuestra verdadera identidad? Que todos somos hijos de Dios, descendientes de Abraham. Como cristianos no debemos de identificarnos como hijos. Como cristianos nos debemos de identificar como hijos de Dios, siendo diferentes. Y en Gálatas 3:28, ahí nos habla la palabra, quiénes somos, ¿no? Entonces, si abrimos la palabra, dice en 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos en Cristo Jesús, uno en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra identidad tiene que ser del Señor Jesucristo, porque muchas veces nosotros buscamos tener un lugar, ser identificados por personas o tener un lugar con las personas, pero la verdad, el que nos ha escogido a nosotros ha sido el Señor Jesucristo. Ciertamente sí, si somos descendientes de Abraham, porque el linaje escogido fuimos descendientes de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos nosotros que vivir en lo espiritual y verdaderamente creer que somos escogidos del Señor, que nosotros debemos de vivir en una manera de obediencia. Nosotros debemos de buscar la vida cristiana, pero como decía Jorge, ¿no? Que verdaderamente seamos cristianos, verdaderamente seamos hijos de Dios, porque el mundo nos identifica. Nuestra identidad, el mundo la ve. En verdad, ¿cuál identidad tengo yo? ¿La espiritual, la de Dios o la del mundo? Entonces, pues yo creo que lo más importante es que debemos de buscar estar en el Señor, porque aquí nos lo dice el Señor claramente, que nosotros somos sus hijos. Y si nosotros verdaderamente buscamos al Señor, pues nos vamos a identificar, ¿no? Como el Señor quiere. Amén. Amén, hermana, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. Yo. Primero a ti. Yo, bueno. Déjenme bajo la manita. Muy bien, bueno, yo la verdad, cuando primero vimos que era la clase de identidad, pues como que se me hacía algo confuso. Pero bueno, ya después que ya busqué identidad, pues como que ya me quedó más claro. Y bueno, según el diccionario, como le hemos hecho también buscar las palabras, identidad son rasgos propios de un individuo o colectivo que los caracteriza frente a los demás. Entonces, bueno, nuestra identidad son precisamente esas características que tenemos. Y hablando del Señor, bueno, digamos que obtuve dos listas. Una lista de características como apegada a los textos de la Biblia y otra lista, digamos, como más conceptual, ¿no? Entonces, en esta primera intervención, pues quiero compartirles la lista, digamos, más apegada a los textos bíblicos, ¿no? Y en esta lista de características que tenemos, la primera es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Como comentaba nuestro hermano George, ahorita también en su intervención, eso lo encontramos en Génesis 5:1, que dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que
en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. También en otro capítulo de Génesis nos dice que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces, hermanos, una primera característica que podemos enlistar es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No fuimos, digamos, nosotros, como decía el hermano George, tenemos la inteligencia, tenemos alma, tenemos la conciencia, cosa que pues no tienen los animalitos, sí tienen cierto grado de inteligencia, pero no tienen pues esa conciencia, ese raciocinio del bien y el mal, de cómo actúan, ¿no? Ellos tienen instinto. Y entonces nosotros, al estar semejantes a Dios, al tener pensamiento racional, nosotros debemos de actuar semejante a lo que Dios quiere. No nos dio la inteligencia ni la conciencia para dar rienda suelta a nuestra carne, incluso pasando encima de nuestro bienestar, y por eso me refiero a drogas, a sexo, a abortos, a agresiones a nuestro cuerpo, que todo tipo, marcas, no sé, perforaciones, tatuajes, etcétera, pues preferentemente, obviamente, no debemos de hacerlas porque somos a imagen de Dios. Entonces, nuestro deseo tendría que ser, pues, ser lo más parecidos al Señor, ¿no? En segundo punto, hermanos, al seguir a Dios, que eso también es parte de nuestra decisión, pues nos convertimos en parte de su familia y Él se convierte en nuestro Padre. Entonces, primero fuimos creados a su imagen y semejanza, y después, ahora Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque pues ahora Él es nuestro Padre, Jesús dio su vida por nosotros y nos ha aceptado en su familia. Tercera característica, hermanos, también nos ha dado una familia espiritual, que son todos los hermanos en la fe, y ahora todos somos un cuerpo. Romanos 12:5 nos dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y bueno, pues también Pablo habla mucho de que pues cada miembro pues tiene su función, pero todos somos para servir al Señor. Entonces, somos familia, tenemos que ayudar a ayudarnos entre nosotros, tenemos que motivarnos, alegrarnos, dolernos también con los hermanos, porque somos una familia y somos un cuerpo. Tengo dos características más, no porque sean todas, pero digamos que son las que quise anotar. Otra es que Él nos llamó a salir a las naciones para hablar y ministrar, y nos dio la potestad para eso. Eso lo dijo el mismo Señor Jesús en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra característica que tenemos como hijos de Dios es que tenemos que proclamar su palabra y tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones, bueno, y a los que nos rodean, ¿no? Y por último, en esta intervención, hermanos, para llevar a cabo esa misión que nos encomendó, el Padre nos llena de su Espíritu Santo para tener poder, para ayudar y para ministrar, y Él nos capacita. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, vemos en toda la palabra del Señor que los que tenían el Espíritu del Señor tenían poder, tenían discernimiento, tenían dones y tenían sabiduría y digamos, unas cualidades que no tenían los demás. ¿Por qué? Pues porque tenían el Espíritu del Señor. Y entonces, hermanos, esta es, digamos que serían unas primeras características de, de un seguidor del Señor, de que somos cristianos. Esas serían nuestra identidad dentro del Señor. Y dejo mi participación. Hola, buenas noches. Yo meditando en la palabra, encontraba que en Jeremías 1:5 la palabra nos dice, antes de que te formases en el vientre te conocí,
y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Meditando sobre identidad, yo siento que Dios, pues al nacernos nos dio identidad. Por algo pues tenemos sueños, nos dio promesas. Eso nos da pues al darnos vida, ¿no? Cuando Dios nos creó con identidad, también nos creó con un propósito. En el transcurso pues de la vida y de este pasar, yo entendí que hay mucha falta de identidad sexual en estos tiempos, porque bueno, en estos pocos días, varias vivencias que he tenido y varias personas que se me han acercado ahorita con problemas de divorcio para pedirme consejo. Entonces a veces, pues uno no tiene el consejo como a la mano, ¿no? Pero meditaba que en las familias, yo creo que las cabezas como padres tampoco tienen la identidad y no pueden guiar a los hijos. Por tal, pues los hijos a veces no saben si realmente ellos tienen una identidad realmente, o por eso a veces dicen, ah, pues no soy hombre, no soy mujer, y eso pues se ha visto mucho en estos tiempos, ¿no? Y meditaba que por eso es la importancia de que pues no haya divorcios en las familias, ¿no? Mucho menos pues cuando hay hijos, porque yo creo que todos esos problemas emocionales de familias disfuncionales afectan la identidad sexual de los hijos, ¿no? Y crecen con ese conflicto emocional de decir, no, no soy hombre, no soy mujer, no tienen como que cimentado eso en su corazón por tantos problemas emocionales. Y lo digo por mi familia, ¿no? Porque veo a mi sobrino que tiene ese problema emocional por tantos problemas que vivió durante la infancia. Entonces, pues también veo que es porque a veces, pues no tienen a Dios en su corazón ni en su familia, ¿no? Y el hombre no se toma como cabeza de familia, que tiene que ser pues la cabeza que Dios así lo mandó, el protector y fiel, no solo fiel a la esposa, no solo fiel a la familia, ¿no? Sino la fidelidad a Dios, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿quién soy yo, no? En identidad de Dios. Y yo realmente, yo soy una hija de Dios, ¿no? Yo en estos tiempos y ahorita en este momento me considero que tengo ya la identidad de ser hija de Dios. Soy una creyente, una adoradora, y creo que ser una mujer de oración, eso te hace tener una identidad en Dios. Entonces, creo que dar este consejo a las familias que no conocen del Señor, que todas tenemos una identidad cuando nos formó Cristo, entonces hace que tu familia empiece a guiarse en los caminos de Dios y decir, sí, realmente tengo una identidad, ¿no? Y que a veces la gente te diga, no, tú eres esto, tú eres el otro, tú eres aquello, y realmente podamos decir, no, yo no soy lo que tú dices, yo soy lo que Dios dijo que yo era. Hasta aquí mi participación. Adelante. Liz, Iba, adelante. Amén, amén, amén. Pues sí, como lo decía nuestra hermana Adi, ahí también en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, creó. Entonces aquí vemos que desde el principio Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. O sea, nos hizo un cuerpo, nos dio un cuerpo perfecto, porque nuestro cuerpo es perfecto. Entonces, cuando nosotros venimos al Evangelio, pues nos hace unas nuevas criaturas. Y en Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Y bueno, aquí yo relacionando este versículo, cuando no conocíamos a Dios o nos alejamos de Dios, como que cambiamos. ¿Por qué? Porque aquí dice que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Y cómo somos o cómo son las personas cuando están en las tinieblas? ¿Qué identidad son las que tienen? Y pues yo me ponía a estudiar la Biblia y sí hay varios versículos que nos habla realmente de cómo es que nosotros tenemos que tener esa identidad, esas características que el Señor demanda de nosotros ya siendo hijos de Dios, porque ya no tenemos que regresar ni ser como antes lo fuimos, ¿no? Y como nos decía nuestro hermano Jorge, que ahorita pues en la actualidad ya la ideología o ya la humanidad ya ven el pecado algo normal y como nos decía también nuestra hermana Viri, o sea, ya lo que para nosotros está mal, ya, o sea, nosotros somos los que estamos mal, porque decimos, no, es que no tiene que ser así, porque no está bien, es pecado, pero ya ahorita la humanidad, ya el pecado lo ve normal. O sea, ya es de que, no, pues ya que se están besando niñas o se están besando niños, o ya que los adultos, como nos dio el ejemplo nuestro hermano Jorge, de que ya se creen de 8 años, y se pueden meter a los baños de las niñas, o sea, ya el pecado ya está como que ya no sobrepasó y dice la palabra, ¿no? Bien que pues en los tiempos pues se iba a acrecentar la maldad. Y en Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 1:11 y 12 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y yo me ponía a desglosar estos versículos. Dice, por lo cual asimismo orando siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Un llamamiento digno. ¿Qué es para nosotros un llamamiento digno? Ya nos hizo a su imagen y a su semejanza, ya somos un linaje escogido, real sacerdocio, y nos dice que tenemos un llamamiento digno. Y yo buscaba la palabra de digno y me decía que es ser merecedores, ser respetables, ser íntegros, ser decorosos, ser honrables, ser decentes, ser nobles, ser empáticos. Y estas características que yo dije, bueno, sí, Dios, o sea, tienes tanta razón en ser unos dignos de un llamamiento, porque tenemos que tener todas estas características para que nosotros seamos dignos de ese llamamiento que Dios nos está hablando, ¿no? Y y hay versículos en donde habla de, por ejemplo, en Salmos 15:2 nos habla de la integridad que Dios quiere. En Santiago 3:17 y 18 también nos da las características que yo decía, bueno, es un digno llamamiento que el Señor nos lo pone. De nosotros depende si lo queremos hacer. Y ahí muestra la identidad que Dios quiere de nosotros. Cómo es que nosotros tenemos que hacer ese cambio que ya nos dio de nosotros de estar en el pecado, ahora un llamamiento digno. Y pues lógicamente que en ese llamamiento pues nos otorga la salvación, nos otorga el perdón de pecados, nos otorga el que si seguimos en obediencia, en oración, en ayuno, en ayuno, en haciendo la voluntad que realmente Él quiere, pues vamos a tener una identidad exactamente como Él la demanda. Y en el versículo 12 dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, ya me salté, dije el hermano Jorge, dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Y cumpla todo propósito de bondad. Y me ponía yo también a buscar, pues, qué era bondad. Y la bondad, pues, es misericordia, es compasión, es piedad. Entonces nosotros, pues,
estas características que el Señor nos da en estos versículos, pues forman la identidad que Él quiere que tengamos siendo ya hijos de Dios. Esa podría ser mi participación hasta ahorita. Gracias, hermana. Fíjense, hermanos, cómo no hay coincidencias, hay diosidencias. Hoy precisamente en el curso de verano, la palabra que Dios puso para ese momento y que fue transmitida a los jóvenes precisamente fue parte de identidad. Pero bueno, no me voy a alargar hasta allá. Voy a hacer la analogía en mi primera participación, pero lo que dice el hermano Jorge, ¿cómo lo podemos interpretar? En Éxodo, usted conoce a Moisés, ahí él sabía, pero no tenía la identidad de Dios, porque fíjese, sabía que existía un Dios, mas no tenía su identidad él en Dios. En Éxodo 3 dice, ahí habla del 1 en adelante, habla de cuando fue llamado Moisés, y me voy a enfocar en el 3. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí Dios le habló a Moisés. Él supo que le hablaba a Dios porque le dijo, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Pero de oídas lo hemos escuchado. Moisés de oídas lo escuchó. ¿Por qué lo digo? Porque nos vamos al número 13 y dice, déjame ver si es el número 13. Ya vamos a leer el número 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel. Es cuando le dijo, ve porque mi pueblo está en aflicción. Entonces Moisés dijo, bueno, ¿y qué voy a hacer? A ver, te pongo esta situación, Dios, y a ver cómo me la resuelves. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel, me planto adelante de los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Pregunta. Si él ya había conocido, si él tenía la identidad en Dios, pues no le hubiera preguntado eso a Dios, porque en los versículos anteriores dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y de Jacob, y él tuvo miedo porque había escuchado, pero no tenía la identidad. ¿A qué voy? Porque si hubiera tenido la identidad, está la respuesta en el 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esa es una identidad. La pregunta es, ¿nosotros con quién nos estamos identificando? Yo soy el que soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él me recordarán por todos los siglos. Si Moisés hubiera tenido una identidad desde el inicio, no hubiera preguntado quién me envía. Si no, él hubiera sabido responder, me envía el gran yo soy el que soy. Ahora la pregunta sería, hermanos, ¿con quién nos estamos identificando el día de hoy? ¿Con el Dios de oídas? Sé que existe un Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O me estoy identificando con el gran yo soy. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Uno es de oídas y otro es vivir como vive el gran yo soy, que es el ejemplo perfecto para nosotros. Como en el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento,
que le dijo, está en Mateo 16, 15, 18, que le dijo, ¿y tú quién dices que sois? ¿A quién le pregunta? A Simón Pedro. ¿Quién dices que soy? Ah, unos dicen que eres el carpintero, unos dicen que eres esto. ¿Y tú con quién te identificas? ¿Y qué le contesta Dios? Qué bueno que a ti te lo reveló el Espíritu Santo. Ah, entonces, veamos, hermanos, para identificarnos con el gran yo soy, debo de tener el Espíritu Santo, conocerlo, no de oídas, sino haber vivido. Y aquí la hermana Vir y todos los hermanos han dicho, bueno, conozco a Dios, tengo que orar, tengo que ayunar. A lo mejor Moisés, cuando fue llamado, no conocía de oídas solamente, pero no había vivido y no se sentía identificado. Entonces, hay gente que no se siente identificada al día de hoy y puede ir a las iglesias y puede levantar las manos y puede predicar y puede hablar en el nombre, puede echar fuera demonios, puede hacer lo que sea, pero no está identificado con Dios porque no ha sido revelado a través del Espíritu Santo a su espíritu quién de verdad es el gran yo soy. Bueno, hasta aquí mi participación y ahorita termino con lo que en la mañana los jóvenes escuchamos. Yo voy a hacer una recapitulación. Básicamente las ideas se fueron integrando. Referente al ADN o a este código genético que mencioné, en lo natural, el ADN nos dice cómo somos, altos, chiquitos, grandotes, gorditos, bajitos, no sé, todas nuestras características. En Dios o en el Padre nos dice quiénes somos. Y en Jesucristo, ¿a dónde vamos? Este código, cuando nosotros lo asimilamos y entendemos lo que ya tenemos en nuestra configuración, nos es más fácil identificar rumbos, ¿no? Identificar destinos. La hermana Mari dijo algo que precisamente en Isaías 51, del 1 al 3, nos dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscabais a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Y aquí nos dice, ¿no? ¿De dónde viene, digamos, este código genético humano? Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. Eso es importante. Uno solo lo estoy identificando como alguien, pues que no tiene nada, ¿no? Alguien que está iniciando y es uno solo. Y lo bendije, importante. Aquí el Señor lo bendijo. Y lo que muchas veces nosotros buscamos, ¿no? Y lo multipliqué. No nos dicen qué, pero entendemos que fue en todo. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en un huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿Qué sucede? Pues que hay una promesa después de esto, ¿no? Nosotros, como ya se dijo, si tenemos identidad en Dios, todas estas promesas serán para nosotros. Aquí toco el tema porque la hermana Mari mencionó a Abraham, ¿no? Luego, eh, conocemos que uno de los títulos para el Padre es el Rey de Reyes. Entonces, aquel que fuera hijo del Rey de Reyes, pues, ¿qué es? Si es mujer, es princesa, y si es hombre, es un príncipe. No pueden ser reyes porque ya hay un rey, ¿no? Entonces yo me imaginaba, esta tarde vienen por uno de nosotros, por cada uno de nosotros, camionetas blindadas y nos van a llevar a Londres y nos van a decir, a partir de hoy, ustedes son linaje de los reyes de Inglaterra. Sale, pues nos meten al castillo y entonces empiezan las preocupaciones, ¿no? Uno va a decir, ¿y cómo me he visto? ¿Cuál es la norma de etiqueta? ¿Y cómo voy a comer? ¿Cómo me voy a comportar? ¿De qué voy a platicar con estas personas que son educadas?
pues básicamente vamos a ser un gentil sentado a la mesa de los reyes. Eso es algo con lo que yo difería mucho con algunos hombres de Dios, porque decían, somos princesas y príncipes. Y yo decía, pero para hacerlo, pues tenemos que demostrarlo, tenemos que tener esa educación que normalmente un príncipe y una princesa tienen desde su niñez. Son educados en todo lo que corresponde a la realeza, ¿no? Entonces nosotros también debemos de ser educados en lo que corresponde a la palabra. Ahí es donde empieza a nacer nuestra identidad. ¿Realmente somos hijos de un rey o somos gentiles, somos plebeyos? Se habla de la falta de identidad en los jóvenes, fue el tema principal, lo sexual, pero creo que la falta de identidad en los jóvenes es mucho más amplia, es más que eso. Eso es lo que hace más ruido, la identidad sexual, pero creo que los jóvenes están en una crisis de identidad. Y este punto me sirve para decir que de alguna forma estuvimos rozando, acariciando el punto al que yo quería llegar, porque sí, lo llegamos a tocar y salimos, pero el punto de la identidad o por qué propuse este tema es que creo que la iglesia es una tarea imprescindible combatir la falsa identidad dentro de la iglesia, porque hay falsa identidad, lo digo en mi persona. Viri, mi esposa, me decía mucho tiempo, deja de oír la música mundana, ¿por qué lo haces? Y yo honestamente, pues lo disfrutaba, ¿no? Yo consideraba que todo el tiempo tener alabanzas, fíjense, hasta lo justifiqué. Decía, no, no puedes comer caviar todo el tiempo, o sea, eso se reserva para momentos especiales, ¿no? Momentos espirituales. Si no estoy en lo espiritual y estoy haciendo una chambita, pues entonces pongo mi música, ¿verdad? Mi cumbia, un cumbión. Después de una crisis, empiezo a no tener afinidad por la música del mundo, ¿no? Por el contrario, empiezo a desear eh, permanentemente escuchar alabanza. Entonces, ahorita como se dijo, de oídas te oía, a pesar de que me congregaba, platicaba con la pastora, nos ministraba, y ahí pues también me balconeaba, ¿no? Le decía, me acusaba con la pastora y me regañaban, me decían que, no, hermano, me decían, no, hermano. Pero yo decía, bueno, no hago daño, ¿no? Simplemente es un gusto, simplemente yo separo lo secular de lo espiritual. Pero entonces, pues me doy cuenta que cuando hay crisis, entonces de verdad conocemos a Dios. Se nos puede estar diciendo todo el tiempo, Éxodo 3:1, Salmos 24:7 y andar así, pero creo yo que hasta que están los momentos de crisis, como precisamente se habló de Moisés, pues entonces dijo, ay, sí, ya sé quién eres, ¿no? Sí te entiendo, sí sé qué es lo que quieres para mí. Hace rato lo mencioné en referente al Evangelio. Me parece más importante para nosotros como discípulos de Cristo basarnos en el Evangelio. Creo que ese es el punto medular. Ahorita se hablaba de Éxodo en relación a Moisés, en una identidad que él no conocía, pero me vino luego a la mente Judas. ¿Cómo Judas, a pesar de ser de los 12, jamás consolidó su identidad al punto de que hizo lo que hizo, ¿no? Me imagino que cada uno de nosotros diría, ¿qué honor habrá sido pertenecer o haber sido uno de los 12? Él que tuvo la oportunidad no consolidó esa identidad. Tristemente, bueno, pero al final del día alguien tenía que hacer el trabajo sucio, a él le tocó. Y lo que hablaba de combatir la falsa identidad, pues sí es necesario, creo yo, que entre hermanos sancionemos, creo que es correcto, sancionemos la falsa identidad.
Al final del día, el Señor es el que trabaja con cada uno de nosotros, lo digo de voz personal. A mí me habrán podido sancionar, a lo mejor hasta me hubieran puesto de malas todos y decir, mira, estos están duro y dale conmigo, pero creo que el Señor al final trabajó conmigo y ahora entiendo mejor mi identidad. Eh, en los jóvenes, en los que aún no se han convertido, trabajar con la identidad creo que también es una gran labor, porque no es que sea malo, o no es que estén apestados, o no es que tengan sarna o lepra, realmente son los que debemos de poner más atención, porque están necesitados, como nosotros algún día o en algún momento pudimos llegar a estar necesitados. Creo que es a los que hay que poner especial atención y como lo decía Viri, a veces no tenemos la palabra, pero eso es por falta de lectura, incluyo porque de manera general conocemos cuál es la necesidad y tenemos que compartir la palabra porque estoy seguro que no es lo que digamos nosotros, no es lo que se me ocurra en el momento, sino abrimos nuestra palabra y en base a lo que está escrito, nosotros ponemos este bálsamo en las personas, ¿no? Me gustó, creo que lo que dijo Viri, soy un hijo de Dios, me identifico, alabo, adoro, leo la palabra, creo que sí, eso nos identifica, ¿no? Eso nos da pertenencia. Y creo que es importante saber que la identidad se adquiere al llegar a los pies de Cristo y mantenernos firmes en la roca, ¿no? Ahí es donde nosotros afianzamos la identidad y entendemos que hemos sido apartados y que estamos dentro del corral. Bueno, eso es todo. Gracias, hermano. ¿Alguien quiere participar? Adelante. Amén. Bueno, pues como les comenté, tengo otra lista que hice y esa es básicamente, pues digamos, a mi pensamiento, a mis vivencias. Y es, por ejemplo, que otras características que debemos de tener los hijos de Dios, pues es vivir en santidad, en amor, buscar y reflejar los frutos del Espíritu Santo. También que tenemos confianza y templanza en las pruebas, y eso lo he visto varias veces, que la gente de afuera ve que así como de, bueno, ¿cómo le hiciste, no? Para atravesar por lo que pasaste y cómo es que estás tan tranquilo. Bueno, pues es una característica que nos da el Señor, ¿no? Que si confiamos en Él, pues nos da la templanza, ¿no? También que tenemos la sensibilidad para ayudar a alguien en problemas y bueno, como que nos da esa, bueno, digamos, no es carga, sino como pues necesidad de ayudar a alguien que tenga algún problema y esa es otra característica pues por el amor del Señor, ¿no? También nos hace confiables, que digan, no, bueno, si él es cristiano, puedes confiar en él, porque él no te va a mentir, porque él no te va a robar, etcétera, ¿no? Debemos de luchar también por tener esa característica de confiabilidad, de proyectar fe también, porque pues no, yo creo que el Señor va a hacer tal o cual cosa y su palabra dice, y etcétera, y estamos proyectando fe y eso también lo ve la gente que está de afuera, ¿no? Así como estaban hablando también de los adolescentes, como los adolescentes hacen lo que hacen sus amigos porque quieren pertenecer a ese grupo, bueno, pues nosotros tenemos que hacer lo que nos dice el Señor porque somos sus hijos ahora, ¿no? Y pacientes también, hermanos, y al final dejé esta cualidad de indestructibles. Como que se me hace que esa palabra engloba todo lo que les acabo de decir. Alguna vez leí un libro y se me quedó muy grabado, ya fue hace muchos años, y decía que precisamente los cristianos debemos de ser indestructibles y ponía el ejemplo de un hombre que lo habían despedido de su trabajo y se puso a cavar hoyos en la calle porque, o sea, a trabajar pues para el gobierno, ¿no? Y entonces los mejores hoyos eran los que hacía él.
porque él siempre se ponía mucho cuidado, decía muy derechito y todo, así tipo Job, ¿no? Y luego le pasó otra cosa y toda otra cosa, y él seguía alabando al Señor. Y entonces que sus compañeros de trabajo decían, bueno, este hombre es indestructible, o sea, no importa lo que le pase, siempre está feliz, siempre da gracias a Dios y etcétera, ¿no? Y bueno, a mí se me quedó, les digo, muy grabado esa palabra, que no importa lo que pasemos, porque el estar en el Señor, a pesar de que su presencia nos llena, no quiere decir que todo va a ser un lecho de rosas, pero no importa lo que pasemos, nuestra fe siempre va a estar firme, nuestro amor y pues nuestra decisión de servirle a Él. Y bueno, esta es mi segunda participación. Gracias, hermanos. ¿Alguien más quiere participar? ¿Algún punto adicional? Adelante. Bueno, en este caso sería un testimonio. Recuerdo que antes de conocer a Jesús, a Jesucristo, tenía un amigo muy cercano, un muy buen amigo, y él me compartía. Entonces, veníamos hablando en el auto, era el tiempo que platicábamos del auto al trabajo y del trabajo, digo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces me compartía y me hablaba de los hijos de Dios. Y pues yo bien sagaz le dije que yo me consideraba un hijo de Dios, como cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Todos consideran que son hijos de Dios. Y él me dice que solo los hijos de Dios son los que le conocen, los que lo han aceptado. Y yo sí sentí feo porque dije, pues yo no, ¿verdad? O sea, yo más bien ahorita estoy combatiendo y poniendo mis argumentos y entonces me doy cuenta que no soy parte, ¿no? De ese grupo selecto, así en ese momento lo vi. Y entonces, a la larga entendí, porque estaba conflictuado, pasó el tiempo y a la larga entendí que si yo quería ser insertado en la vid, pues no era implícito, sino yo tenía que hacer algo para poder ser insertado, para poder tener ese derecho. Y entonces, eso es lo que les digo que a veces falta como identidad. Nos hacemos ideas, bueno, en lo personal yo soy así, me creo muchas ideas, a veces hasta me equivoco, pero este, asumimos, más que nada asumimos, pero no entendemos el trasfondo de las cosas. Por eso es que hay como una falsa identidad, porque yo puedo congregarme, pero echar cotorreo, relajo y pensar que no ofendo a nadie y no daño a nadie. Y muchos hasta dicen, soy bueno, lo más probable es que tú me veas en el cielo porque soy bueno. No, pero de eso no se trata, ¿no? No es por obras. Este, esa más que nada sería mi última participación. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? Bueno. No, sí, Dale. ¿puedo? Perdón. Adelante, ¿Sí puedo? adelante. Adelante. Algo que me sucedía antes al escuchar las prédicas es que pues, yo decía, nada más se dedican a tirar pedradas, ¿no? O sea, no ayudan a uno que pues no entiende, no sabe, eh, pues ¿por qué, no? ¿Por qué la pedrada? Mejor ayúdenme a entender, ayúdenme a saber de qué se trata. Entonces, eh, hay un versículo en Job 23:10 donde dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Quiere decir pues que no todo es malo, ¿no? No todo es juicio, no todo es exponer a las personas y decir es que están mal, véanlos cómo están mal. Y si digo que están mal, entonces yo siento que estoy bien. Sino también está esta promesa de que Él nos conoce, conoce nuestro corazón, sabemos que nos va a probar, lo sabemos como hijos de Dios, porque hay quienes no lo conocen y piensan que cuando llegan a Él todo va a ser dulzura, ¿no?
todo va a ser bienaventuranza y va a ser dinero y vamos a salir de problemas, etcétera. Entonces, no, vamos a ser probados, pero al final, si permanecemos, pues saldremos como oro. Entonces, digamos, este es el final feliz del cuento, ¿no? Le ponemos un final feliz y decimos, no te preocupes, no importa lo que pase, si tú permaneces, saldrás victorioso. Amén, hermano. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ya los veo con cara de cansancio. Bueno, por último les yo mi participación. Daniel del 1 al 7, que fue lo que hoy los jóvenes, la palabra que Dios tenía reservado para ellos. Del 1 al 7, empiezo por el final, como se los dije, del 1 al 7 a los jóvenes, pues finalmente habla de la identidad. Habla de la identidad y vienen muchos preceptos, conceptos, y que es aterrizable, ¿eh? Uno, lo que dijo el hermano Jorge, ¿qué pasaría si hoy que están los Olímpicos en París, nos llevan a la monarquía de París y nos hacen ser parte de la monarquía? Bueno, efectivamente, a, a los judíos que fueron exiliados a Babilonia, dice que el rey Nabucodonosor seleccionó a lo mejor de lo mejor, no a cualquier hijo de vecina, sino a aquella persona, ahí lo dice, sabio, inteligente, sin ninguna tacha, sin ningún tema. Finalmente una persona seleccionó a lo mejor, así como cuando seleccionan a los seleccionados nacionales de algún deporte, va a lo mejor, ¿no? Hay excepciones. Aquí también el rey Nabucodonosor seleccionó lo mejor, y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Si yo les decía a los jóvenes, ¿cuántos años tenía Daniel? Pues unos me dijeron un rango entre 15 y 17 años. Era joven. Podría decir que era joven en el Evangelio, podría decir que era joven, un joven judío. Aún así fue exiliado y lo quitaron de en medio de su familia. Tenía sueños, quería casarse, quería tener hijos dentro de Israel. Probablemente sí, todos ellos. Pero al final no lo tuvieron y se tuvieron que ir a otra monarquía. Y esa monarquía, y ahí viene una de las partes, donde ellos no perdieron su identidad. Esa monarquía les decía que tenían que contaminarse, y lo que le decía a los jóvenes es de que hay una decisión. Así como Moisés tomó la decisión de decir, me envía el gran yo soy, y ahora sí sé, no solamente como dice la Biblia, no solamente de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, ¿no? Y es un cántico. Aquí también Daniel y sus amigos habían escuchado de Dios, pero ellos decidieron en ese momento no contaminarse. Y ahí dice que finalmente los muchachos, estoy en el 4, que no tuviese tacha alguna, de buen parecer, o sea, eran guapos, enseñados en toda sabiduría, tenían una instrucción por parte de sus papás o por parte del pueblo. Sabios en ciencia y de buen entendimiento, es decir, mostraron su boleta de calificaciones y todos eran sabios y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Era lo que le decía a los jóvenes, cómo pierden su identidad en el momento en que ustedes permiten que alguien más les enseñe algo diferente, algo diferente que sus papás en su momento les enseñó, y máxime si sus papás están en Cristo Jesús. Ahí es cuando uno pierde identidad, porque no conocemos al gran yo soy. Era lo que le decía a los jóvenes. Y les señaló, bueno, el 4 dice, el 5 les señaló la ración para cada día, la provisión de la comida del rey y del vino del que bebía y que los crease 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Es decir, les dio de comer lo que ellos acostumbraban. Y nuevamente ellos dijeron que no. Ahí dijeron, ¿saben qué? Yo no estoy dispuesto. Y simple y sencillamente ellos no aceptaron eso. Y los demás versículos ustedes los conocen, hermanos, y los podemos seguir leyendo. Pero ese es el punto. Ellos, a pesar
vivir una adversidad en su ambiente familiar porque tuvieron que dejar a sus familias o probablemente mataron a sus familias, tíos, hermanos, primos, sobrinos, qué sé yo, los mataron y aún así se los llevaron. Pero ellos, aún en esa situación adversa que hoy los jóvenes y nosotros como cristianos adultos tenemos, porque no estamos libres de que seamos bombardeados por lo mismo que hoy existe en las redes sociales, pero ellos decidieron finalmente no tomar, no comer, no beber, y que ellos tenían la identidad de un Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Hashem, como se quieran nombrar. Y es ahí lo que a los jóvenes les decía, Dios ya nos seleccionó entre todas nuestras virtudes y carencias. Nosotros somos, y se los decía a los jóvenes así, nosotros somos lo mejor de lo mejor para Dios. El punto es, ustedes se creen que en verdad Dios nos seleccionó porque somos lo mejor de lo mejor para Él y que ya tenemos una identidad. Y si entonces tenemos ya una identidad, todo lo que nos llegue o le llegue a nuestros hijos, finalmente lo tienen que repeler. ¿Por qué? Porque toman la decisión, porque tienen una identidad de no contaminarse con las cosas del mundo. Y ahí es la diferencia de oídas te había oído y de ahora más ahora mis ojos te ven y te conozco. Entonces, identidad, hermanos, la podemos tener de forma disfrazada, como dice el hermano Jorge, porque podemos en algún momento desviarnos, podemos en algún momento hacer cosas del mundo y pensando que nadie nos ve. Podemos hacerlo, sí, Dios nos da libre albedrío, pero ahí es donde la identidad pues no la teníamos bien cimentada. Podemos regresar, sí, también, perdonar, arrepentirse, y Dios nos recibirá como el hijo pródigo, pero no debemos de perder ni decidir contaminarnos con lo que está afuera, llámese nuestros hijos y nosotros mismos. Entonces le digo, mire, que finalmente que les decía a los jóvenes, porque en el 7 dice que les iban a cambiar hasta el nombre, y les hacía el ejemplo ellos, a ver qué tal si ahora tú te llamas fulanito y tú te llamas sutanito. Me dice, no, pues yo no. Entonces no permitan, les decía a los jóvenes, que les cambien la identidad por nada, ni porque allá afuera se ve apetitoso algo, no permitan que les cambien la identidad. Muchos están esperando la mayoría de edad, pues precisamente para aquí, para probar el vino del rey, el rey del mundo. Le digo, ustedes no permitan que su identidad sea vulnerada y que ustedes profanen su identidad que ahorita tienen en Cristo Jesús. Pueden estar pequeños en el sentido de que apenas conocen a Dios, pero que eso pequeño no sea profanado. Pues bueno, hermanos, esa es mi participación. Si alguien quiere decir algo, adelante. Y si no, pues le dejamos al hermano Jorge que ore para que nos despida de la clase. Adelante. Muy bien. Señor, te damos gracias por el maravilloso consejo de tu palabra. Gracias porque sabemos que viene de ti. Muchas veces no lo entendemos, pero a la postre sabremos que esa semilla germinará y dará fruto, porque la palabra es vida y es viva, Señor. Gracias por permitirnos eh, reunirnos en amor a tu nombre, escudriñar las escrituras, tu palabra, Señor. Te pedimos que despiertes en el corazón de Casa de Oración el deseo, Señor, para reunirse. Eh, Esto es fortaleciendo la oración que hizo la hermana Mari y el deseo que tenemos todos en nuestro corazón. Porque entre más seamos, Señor, podremos abarcar más de tu palabra, Señor, y encontrar aquello que tú nos quieres revelar. Te damos gracias, bendice esta noche, danos un sueño reparador y el deseo y el anhelo, eh, el gozo de seguir escudriñando tu palabra. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios sea con ustedes. Nos estamos escuchando primeramente Dios el día viernes y recuerde que la próxima clase, ¿cómo dijimos que se iba a llamar? ¿Alguien se acuerda? Es analogías de la Biblia. Ok, analogías de la Biblia. Bueno, si queda claro el término, muy bien, hermanos. Si no, bueno, ahí esperamos algunos mensajes en el chat y con gusto serán respondidos. Que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos. Cuídense y nos vemos primeramente Dios el domingo. Bendiciones, saludos a los miembros de su familia. Que Dios les bendiga.